Hola a todos nuevamente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Como ustedes saben, hoy vamos a hablar un poquito de figuras, ¿no? Hola a todos, un gusto realmente verlos. Voy a poner un gráfico de fondo para que quede bien para la grabación y nada más. Si quieren hacer una pregunta, tipéenla, yo por ahora no voy a mirar, voy a conversar un ratito, voy a explicar, introducir el tema y en 15 minutos más o menos voy a chequear a ver si tienen preguntas o comentarios se voy a ir contestando, ¿ok? Como les decía, la idea hoy era hablar un poquito de lo que llamamos formaciones chartistas, ¿no? ¿Y qué son estas formaciones chartistas? Bueno, no son más ni menos que combinaciones de velas que forman un determinado dibujo en nuestro gráfico, ¿no? Y que suelen clasificarse o suelen darnos a entender tanto como que una determinada tendencia existente puede continuar o como que es el fin de dicha tendencia y la misma empieza a cambiar, ¿no? Se vuelve una tendencia contraria. Por ende, estas figuras las clasificamos en general en figuras de cambio de tendencia o en figuras de continuación de tendencia, ¿ok? Tenemos figuras de cambio y figuras de tendencia. Hay además un grupito de figuras más, porque la verdad es que son muchas, no sé, no creo que hablemos de todas, pero bueno, aunque sea vamos a ponerle parte uno a este seminario y seguiremos con el tema en la próxima si hace falta. Como les decía, hay un grupito de figuras o de combinaciones de velas que no tienen una clasificación específica porque no implican ni un cambio de tendencia ni una continuación de la misma. Tienen un significado distinto. Sin embargo, todas y cada una de estas figuras son útiles, ¿ok? Para nuestro trading, ¿sí? Nos pueden dar señales de entrada o sugerirnos si una tendencia está agotada, en fin, distintas cositas que nos pueden ayudar, como les decía, con nuestra operatoria. Así que vamos a hablar un poquito, empezando hoy con las figuras que llamamos de cambio de tendencia, figuras o formaciones, ¿sí? Que son aquellas que aparecen al final de una determinada tendencia, sea esta alcista o bajista, ¿ok? Y generalmente implican un cambio de esa tendencia o al menos, perdón, una fuerte corrección contra dicha tendencia existente hasta ese momento, ¿sí? Entonces, dentro de las que llamamos figuras de cambio de tendencia, las más comunes, las que vamos a charlar ahora, son el doble techo, el doble suelo, el triple techo, el triple suelo, un hombro, cabeza, hombros, el hombro, cabeza, hombros invertidos, y algunas figuras que se llaman reversal day o island reversal en inglés, vuelta en un día o isla de reversión en castellano, que en realidad no son más ni menos que gaps que dejan las figuras conformando con las velas gaps, ¿no? Son bastante particulares y distintas de ver, sin embargo vamos a empezar hoy a hablar un poquito de estas que son las figuras de cambio de tendencia. Obviamente, como ustedes pueden ver, estamos viendo un gráfico de la libra dólar en día. Yo pongo un gráfico de día al final para dar las clases porque son figuras, las figuras se entienden mejor y se ven más claras. Eso no quiere decir que no la podamos ver también en un gráfico mucho más pequeño, de 15 minutos, incluso, o de hora, ¿sí? Pero como les decía, las figuras estas que vamos a hablar hoy, que son de cambio de tendencia, tienen que estar al final de una tendencia alcista, ¿sí? Yo en día, aquí tengo un rally previo de la libra al alza de 1,74 a 1,84 y hasta un máximo de 1,87. Estamos hablando, perdón, perdón, con una gripe terrible. Perdón nuevamente. Estamos hablando, les decía, de un rally de 1300 pips, ¿sí? Entonces, es obvio que la tendencia previa es alcista. Si yo encontrara este hombro, cabeza, hombro, perdón, en el medio o al final de una tendencia bajista o en el medio de una lateralización, la figura no tiene validez, porque esas son las condiciones de las figuras, ¿sí? Si son figuras de cambio de tendencia, tienen que estar al final de una tendencia, no en el medio de una, ¿ok? Perdón. De todas maneras, vamos a hablar un poquito del hombro, cabeza, hombros, a ver si se me pasa un poco esta tos y empecemos a hablar de esta figura, ¿ok? Hay una cosa que es muy importante con relación a las figuras y es el volumen del mercado durante distintos momentos de la figura. Lo vamos a conversar, así que espero que me presten mucha atención a eso y vamos a hablar de cómo determinar el volumen sin agregar muchos indicadores a nuestro gráfico, ¿sí? Entonces decimos que una figura de hombro, cabeza, hombros, ¿sí? Tenemos dos hombros y una cabeza, es típica de un mercado alcista, ¿sí? Viene, sigue a una tendencia alcista y anticipa de una u otra manera una corrección bajista o un cambio de tendencia hacia baja. Es una de las figuras que tienen más alta fiabilidad, quiero decir que
la probabilidad de que la figura se cumpla una vez que las condiciones de la figura estén en orden son muy altas, ¿sí? Es una figura muy, muy fiable. Y es una figura bastante común, aunque las más comunes de todas suelen ser los dobles pisos y los dobles techos, ¿sí? Es una figura bastante común, pero no de las más comunes, pero sí es altamente fiable. Tengan en cuenta cuando hablamos de figuras que la libra en particular, y por eso elegí comenzar con este gráfico, es una la libra dólar en particular, es un par que presenta muchísimas figuras, y además de que el hombro cabeza hombro sea una figura fiable, en el par libra dólar todas las figuras suelen ser muy muy fiables, ¿sí? Y en cuanto a la libra en general, frente al yen o frente al euro, frente a otros rivales, suele ser también una divisa muy fiable para operar con figuras, ¿sí? Más que el resto, o sea, supera el promedio. De todas maneras, lo que implica una hombros, cabeza, hombros, es tres máximos, ¿sí? O tres zonas de máximos. No hace falta que sea una vela. ¿Sí? Tenemos una zona de máximos acá, otra de acá y otra acá, ¿sí? El primero y el último, que son los hombros, a un nivel más o menos similar, y en el centro, el que llamamos cabeza, un nivel claramente más alto, ¿sí? Claramente más alto quiere decir eso, claramente más alto, no 5 o 10 pips más alto. Eso no es claramente más alto, ¿sí? Podemos tener alguna diferencia entre el primer y el segundo hombro. Si ponemos una línea van a ver que, por ejemplo, acá tengo 10 pips más, ¿sí? Pero nada que sea nada que sea demasiado como para de quebrar el equilibrio de la figura, ¿ok? Pero tengan en cuenta lo que les digo, ¿sí? La cabeza tiene que ser notoriamente superior, ¿sí? Además, si unimos los puntos, ¿sí? Mínimos que separan el hombro, la cabeza y el hombro, que es esta zona, vamos a marcarla con una línea horizontal, vamos a decir que estos son los mínimos, ¿sí? O mínimos de velas, que ha completado la figura, ¿sí? Que alcanzaba en medio los dos valles que vemos entre los hombros y la cabeza, ¿sí? Estamos hablando de que esta es la línea de cuello, esta roja horizontal que acabo de agregar. Sí, vamos a sacar estas para que no tengamos tantas líneas que nos manden. Entonces, este es el cuello, tenemos el hombro, la cabeza, el hombro, el cuello. Ya tenemos la figura armada. Lo ideal, ¿sí? Es que tenga una pendiente ligeramente alcista. ¿Eso qué quiere decir? Que el segundo hombro puede ser un poquito más alto que el primero, ¿sí? Un poquito. O que el cuello también tenga una leve... Uy, perdón, está en negro la línea. Perdón, vamos a cambiar el objeto. Vamos a ponerlo blanco. Ahí está. ¿Sí? Que tanto... Ok, perdón, vamos a cerrar acá. Tanto el cuello, la línea de cuello, o la línea de los hombros, ¿sí? Tenga una leve inclinación alcista. Si por el contrario viéramos que en esta figura nos encontramos con una de los hombros en esta posición, ¿sí? El primer hombro mucho más alto que el primero, o la línea de cuello mostrando algo similar, ¿no? La figura pierde validez, ¿sí? Pierde validez. No es tan fuerte ni tan confiable. Por el contrario, cuando el cuello tiene la inclinación que tiene este, ¿sí? Que es algo alcista, ¿sí? Fíjense que acá, ¿ven? Tenemos un mínimo, vamos a tratar de ajustar ahí está, ¿ok? Vamos a tratar de ajustarlo ahí, ¿sí? Entonces eso hace que la figura sea más confiable. Vamos a borrar la línea de arriba, ¿ok? Si mi cuello tiene una leve inclinación alcista, mi figura es mucho más confiable, ¿ok? Eso es lo primero. En su defecto que sea horizontal, ¿sí? Como la línea roja que acabo de poner, ¿sí? Pero nunca con una inclinación contraria, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que cuando el precio cae por debajo de la línea de cuello, se encadena o se completa la formación y que debería a partir de ese momento implicar una baja a partir desde este punto de quiebre, ¿sí? Una baja equivalente al número de pips que encontramos entre el cuello y el máximo de la cabeza. Esto es unos 700 pips en este gráfico de día, ¿ok? Ese es el objetivo primordial de la figura. Lo cierto es que eso es lo que dicen los libros y lo que dice la teoría. Yo suelo reducir ese objetivo, o sea, ese 100%, lo calculo nada más el 70%. Quiero decir, si estamos hablando de una figura de 700 puntos, ¿sí?
digamos que mi objetivo en promedio va a ser un 70% de eso, lo que me estaría dando 490, 500 pips, ¿no? Vamos a redondear un poquito. Entonces, si nosotros reducimos un poquito ese objetivo, tanto en gráfico de día como de hora, vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Mi objetivo es la distancia entre el cuello y el máximo de la cabeza, ¿sí? Ese es mi objetivo o el objetivo de la figura. Yo lo que hago es reducirlo a un 70%, ¿sí? Porque es muy, muy probable que ese primer 70% lo haga rapidísimo, ¿sí? Y después el precio puede hacer cualquier otra cosa. Puede que compre el 100% de la figura. Pero el primer objetivo es que sean entre un 60 y un 70%. Y a partir de ahí, ver la conducta del precio o ir ajustando el stop para proteger las ganancias que ya tenemos, ¿no? Por eso es fundamental, ¿sí? Bueno, como les decía, una vez que el precio quiebra, ¿sí? ¿Cómo yo decido mi entrada? Bueno, en general lo que podemos hacer es o esperar un pullback, ¿sí? Que a veces no se da, lo cierto es que los pullbacks suelen ocurrir nada más que en un 80% de los casos, porque por lo que hay un 20% de probabilidades de que no ocurra, como en este caso, o esperar que cierre la vela que está transcurriendo y se corte el cuello, y esperar la apertura de la siguiente, ¿sí? ¿Dónde coloco mi stop? Y mi stop tiene que estar arriba del cuello, ¿sí? En una proporción razonable a lo que estoy operando, ¿sí? Si opero un gráfico de 15 minutos por arriba del cuello más 10 pips, es suficiente. En un gráfico de día quizás necesite arriba del cuello más 50 pips, ¿verdad? Pero bueno, a más pips yo vaya a buscar, más stop le tengo que dar. De todas maneras, y volviendo a lo que es la figura, ¿sí? En lo que les decía, yo en este caso no hubo pullback, ¿sí? Puedo que si miro un gráfico de 4 horas o de 1 hora, quizás lo vea el pullback, por lo que a veces es conveniente mirar gráficos más chiquitos y ver qué pasó ahí. Quizás si el pullback lo vemos completo en esos gráficos, también es una buena señal, ¿sí? Entonces, el objetivo a la baja, como les decía, es igual a la altura. Entonces, una vez que el precio quebró, yo puedo entrar al mercado y buscar que mi objetivo esté a 500 puntos o 400 y pico, del punto de quiebre, ¿ok? Entonces, yo les dije hace un momento que el volumen era muy, muy importante en el mercado durante la formación de la figura, ¿ok? Yo te los acabo de decir. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad de operaciones que hay en los momentos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es importante controlar el volumen? El volumen es importante controlarlo, sobre todo cuando el precio llega a los picos, tanto del hombro como de la cabeza, ¿sí? Si ustedes miran, sí, en esos momentos vamos a ver que el volumen baja. ¿Cómo mido yo el volumen? Para no usar un indicador extra y para no llenar mi gráfico de más cosas, lo que yo suelo hacer es mirar el tamaño de las velas, ¿sí? Si en promedio yo digo que la libra mueve 100, 150 pips por día, como pueden ver, esta velita que está acá arriba, ¿sí? Que es la que marca la cabeza, es la mitad, ¿sí? De una vela normal, lo mismo que esta, lo mismo que estas que llegan a este hombro. El volumen baja, hay menos volumen, menos movimiento y la vela es más chica, ¿sí? Entonces es más fácil verlo, o sea, un efecto visual del volumen que andar midiéndolo con un indicador, ¿ok? Las velas más chicas, menor volumen. En cambio, una vela más larga, como esta vela, que es 2 o 3 veces el promedio de lo que mueve la libra dólar en un día, me está diciendo que el volumen es alto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo necesito yo que el volumen sea alto en una figura? El volumen tiene que ser alto cuando el precio quiebra el cuello. Y en este caso, efectivamente, tenemos un muy buen volumen cuando el precio quiebra el cuello. Si hay un pullback al cuello, el volumen tiene que ser otra vez chiquitito, ¿sí? Y una vez que ese pullback está completo, si es que lo hay, el volumen tiene que incrementar nuevamente para confirmarme que el par va a dirigirse a su objetivo. Y efectivamente, fíjense que la siguiente vela, otra vez el volumen aumentó muchísimo. Voy a hacer una pequeña pausa. Ok, acá estamos. Saqué un segundito el gráfico, hice una pequeña pausa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está entendible? Seguimos con el tema. Hice una pausita para que hagan preguntas. Si no, estamos bien. Seguimos con el siguiente gráfico, la siguiente figura, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Sin preguntas? Ok, sí.
Romero, una buena pregunta, Romero. No, Romero dice, cuando el pullback supera el cuello por varios puntos, ¿se puede dar por inválida la figura como ocurrió ahora con el AUD dólar en día? A ver, vamos a mirar el gráfico del AUD. Pero sí, claro, cuando el precio recupera, sí, la línea de cuello, ¿sí? Y empieza, y abre, si estamos trabajando en un gráfico de día, acá estamos con el gráfico de la UD, ¿ok? Acá estamos, ¿sí? Acá teníamos un hombro, ¿sí? El primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. Fíjense lo que yo les decía de la inclinación de los hombros. Oh, y ahora la línea está blanca. A ver, vamos a cambiarla de vuelta. Vamos a dejarlas en un color neutro que se pueda ver en todos los gráficos. Ok, ahí está. Ven lo que yo decía, la inclinación de los hombros, que el segundo hombro es más bajo que el primero, entonces hace que la figura sea un poco menos confiable. Ok, eso es fundamental, ¿sí? Pero efectivamente, como Romero nos dice, fíjense que el cuello era esta zona, ¿ok? Digamos que era esta zona, ¿sí? Teníamos el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. El volumen incrementó, ¿sí? Cuando el PER rompió el cuello. Pero con esta vela azul de acá, yo todavía estaría tranquila. Ahora, con esta vela que cerró por encima del cuello, y bueno, yo ya tengo que descartarla esa figura, darla por inválida. ¿Sí? Ya en este momento, que estoy 89 pips, 90 pips por arriba del cuello, y encima confirmado con un cierre de vela por encima del cuello, y si la figura esta perdió valor, dejó de ser confiable, ¿sí? Y obviamente ya no existe más esta figura, porque incluso el precio ahora ha superado el valor de los hombros previos, ¿sí? Entonces ya no tiene sentido, ya para mí no existe esta figura en este momento en particular. Pero sí, Romero, en cuanto el precio rompe la línea de cuello, la supera, o cierra una vela por encima del gráfico en el que estamos viendo la formación, ya tenemos que descartar la formación y considerar que hemos perdido unos pocos puntos ahí, pero bueno, como les digo siempre, nada en el Forex es 100%, ¿sí? Las figuras son muy confiables, pero no 100%, nada es 100% acá, ustedes lo saben, ¿no? Este, después pregunta Hamilton, ¿lo más aconsejable es en un día o time frames menores? Yo creo que lo más aconsejable es entre 4 horas, este, día, o sea, los gráficos más grandes suelen ser muchísimo más confiables que los más chiquitos. Pero hasta 1 hora yo he visto figuras que se han cumplido y que se mantienen, cumplen con su objetivo, ¿sí? Mientras den las condiciones que implican la figura, no hay problema, ¿sí? Entonces hasta 1 hora yo diría que lo pueden utilizar. FX Trader dice, en el ejemplo no se ve el pullback, pero en tiempos menores sí. Eso es lo que les comentaba. Se pueden ver, quizás en tiempos menores se puedan ver, o quizás no. Es lo mismo, nuevamente, ¿no? Los pullbacks existen en la mayor parte de las veces, pero no todas las veces. ¿Sí? El 80% de las veces tenemos pullbacks, pero no siempre tenemos pullbacks, ¿ok? El tiempo es muy, muy tirano, muy, muy malo. Por ende les quería mostrar rápidamente una figura de lo que se llama hombro, cabeza, hombros invertidos. Esto es el gráfico del euro en día, ¿sí? Fíjense que tenemos los dos hombros a la misma altura, la cabeza abajo, estamos al final de una tendencia fuertemente bajista, tenemos un cuello, ¿sí? En esta zona, que fue quebrado con volumen, y el par finalmente logró, si no cumplir el 100% del objetivo, bueno, en este caso sí, pero bueno, confirmó la continuación. ¿Sí? Es nada más que es exactamente lo mismo que el hombro, cabeza, hombro, con la diferencia, ¿sí? Y la confiabilidad es exactamente con la diferencia es que al estar invertido estamos al final de una tendencia bajista, ¿sí? No es ni más ni menos que un ejemplo que les quería comentar, que viene en relación con con la explicación anterior, ¿ok? Si tienen alguna otra preguntita, Valeria, dice María Cristina, hay un hombro, cabeza, hombros en el par dólar yen, ¿te parece bien esperarlo? A ver, vamos a cambiar de gráfico. En el gráfico diario, hombro, cabeza, hombros. En el gráfico diario, ojo que puede pasar, como yo siempre les digo, este es mi diario del dólar yen, no lo veo realmente. Puede pasar que estando utilizando MetaTraders de distintos, o gráficos, perdón, de distintos usos horarios, ¿sí? Las formaciones de velas sean distintas, muy particularmente en los gráficos de día. Las formaciones son muy distintas
porque no es lo mismo, por ejemplo, un gráfico que en Estados Unidos cierra a las 5 de la tarde, cuando Londres el día cerró 4 horas antes, cuando en Asia cerró 18 horas antes, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta, que todo lo que se hable en estos seminarios, sean míos o de cualquier otro experto, de cualquier otro profesor, este, toda la teoría suena muy, muy linda hasta que ustedes la pongan en práctica en sus gráficos. Nunca pueden confiarse 100% en lo que les dice el que está de ese lado, porque bueno, yo veo las figuras y creo que la libra es confiable en mi MetaTrader, que es del Reino Unido, ¿sí? Yo confío en mis gráficos del Reino Unido porque son los gráficos que usé toda la vida el time zone del Reino Unido, ¿sí? Y yo sé cómo se trabaja, pero si a mí me sacan estos gráficos y me ponen uno de Estados Unidos, voy a estar en problemas. Entonces, no importa lo que el que esté de este lado les diga, ustedes primero pruébenlo en sus propios gráficos, ¿ok? Y compruébenlo. A ver, María Cristina, si, si te sigo, me gustaría tener, ahora les dejo un correo. Es María Cristina, no lo veo, realmente el hombro, cabeza, hombros. No sé si en gráfico diario. La verdad es que no veo. Yo lo que veo acá es un muy fuerte techo en el dólar yen en la zona de 84.40. Pero fíjense que ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 días en las últimas 2 semanas, en que el yen alcanzó ese nivel y no pudo superarlo. Esto ya, estamos hablando de todo un mismo nivel, ¿no? O por lo menos en este gráfico. María Cristina, sí, no sé el tuyo, si querés después mandámelo por mail y lo conversamos y lo vemos, ¿ok? Este, Juanjo dice, en el par, euro, dólar, ¿son válidas las figuras? Sí, por supuesto que son válidas. Todas las figuras son válidas en casi todos los pares principales. Pero sí, son válidas, Juanjo. Y Patricia me dice, no entendí muy bien lo relacionado con el euro dólar. Ok, vamos a volver al gráfico del euro dólar. Lo que les estaba diciendo es que todas las figuras, o sea, como les decía yo, el hombro, cabeza, hombros, tiene que estar al final de una tendencia alcista, ¿sí? Entonces llamamos hombro, cabeza, hombro invertidos al que está invertido, ¿sí? Al que está al final de una tendencia bajista. Entonces acá tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Digamos que este es el cuello, esta es la altura de los hombros, ¿sí? Y finalmente esta es la altura de la cabeza, ¿ok? La que está acá abajo, que es el mínimo, en este caso intermedio, ¿sí? Que es bastante más notable que los dos mínimos que forman los hombros, que fíjense están prácticamente al mismo nivel, ¿sí? Entonces, el comportamiento de un hombro, cabeza, hombros invertidos es exactamente igual a lo que les comentaba antes de un hombro, cabeza, hombros, con la diferencia de que en vez de estar al final de una tendencia alcista, como el que veíamos en la libra, está al final de una tendencia bajista, ¿no? Entonces, bueno, se dio que el euro tiene un ejemplo más clarito para mostrar. Entonces, otra vez, tengo el hombro, tengo la cabeza, tengo el hombro, cuando quiebra el cuello, ¿sí? Y confirma el quiebre del cuello, yo tengo que esperar unos 700 pips de ganancia. Fíjense que, bueno, en este caso más o menos los dio, ¿sí? Pero como les decía, conviene bajar el objetivo a un 60-70% de esa altura, porque el precio lo cumple más rápido. Fíjense en este caso que tenemos un rally alcista bastante importante, después una corrección bajista que hace que perdamos prácticamente más de la mitad de la ganancia que tuvimos desde ese momento. Y después sí el par sigue. Pero mientras tanto estuvimos dentro del mercado 8 días, empieza a caer, a caer, a caer, y lo más probable es que entremos en pánico y cerremos en el peor momento, ¿sí? Para no perder lo poco que nos queda de ganancia. Entonces, y después veamos cómo sube y suframos por esa suba. Entonces, lo más recomendable es entrar y salir rápido del mercado, ¿ok? Cuanto antes yo salga del mercado, más rápido voy a asegurar mis ganancias, voy a tener mi capital libre para operar otra cosa y al mismo tiempo voy a asegurar esa ganancia. Por ponerme ambiciosa y buscar 700, es muy probable que yo haya cerrado mi operación más 150, nada más que porque se empezó a dar vuelta a mitad del camino y yo me asusté. Eso es muy común que nos pase a todos, ¿ok? Entonces, por eso yo digo, en vez de ir a buscar el 100% de la figura, busquemos el 60 o el 70, que ese 60 o 70% lo hace rapidito, prácticamente sin correcciones, una vez que quiera el pollo, ¿ok? No es nada más que un consejo y una observación personal, ¿ok? Ustedes pueden hacer probablemente que parezca mejor, ¿sí? A ver, tenemos más preguntas. El otro día vi un estudio de un hombre invertido en la tendencia alcista. No, Romero, no es válido. Para mí no es válido. Como les decía, la condición es que esté al final de una tendencia, ¿no? Entonces, un hombro, cabeza, hombros invertido en una tendencia alcista no tiene sentido, tiene que estar en una tendencia bajista.
Y no lo digo yo, lo dicen los libros y los señores estudiosos, ¿no? Pero eso es lo que importa. Chuyito me dice, lo usas en horario GMT ya que el horario de verano de UK se adelanta una hora. Sí, exactamente. Bueno, quiero decir que es un método traído del Reino Unido y que usé toda mi vida, ¿eh? Jordi pregunta si la línea de cuello debe ser horizontal. No, no tiene que ser horizontal. Mínimamente horizontal o si no respetar la inclinación del gráfico. Es lo que les comentaba. Vuelvo al gráfico este particular del euro, ¿ok? Yo las trazo ahora horizontales para que les sea más visual el efecto, ¿ok? Para que les sea más fácil de ver, pero vamos a borrarla. Les decía que en este caso, por ejemplo, el hombro cabeza invertido, como es inverso al otro, la línea de cuello debería tener esta inclinación bajista que efectivamente tiene, ¿sí? Lo que hace que la figura sea mucho más confiable. Si estuviéramos hablando del caso de la libra, que es un hombro cabeza hombros, la inclinación del cuello puede ser levemente alcista, lo que hace también que la figura sea más efectiva. En el caso contrario, en cualquiera de los dos, si el cuello estuviera así, ¿no? Estoy exagerando, pero si el cuello tuviera esta inclinación, la figura pierde sentido. La figura no es confiable. Y lo mismo ocurriría en el caso del euro, si la figura, la línea de cuello, bueno, estoy haciendo un dibujo exagerado, pero para que comprendan el tema. Si la figura del cuello fuera así, ¿ok? Si la línea de cuello tuviera una inclinación marcadamente alcista en un hombro, cabeza, hombro invertido, la figura no tendría realmente un valor técnico para darme los tips necesarios. Son menos confiables, mucho menos confiables. ¿Okay? Horizontales o con la inclinación correcta, más no. Después, Chuyito dice, Valeria, con el Forex hay 3 sesiones, la asiática, sí, son las más grandes, no las únicas. En mi trading, ¿tú consideras los precios máximos y mínimos alcanzados en dichas sesiones? No, no miro los máximos y mínimos de cada sesión, a menos no en la visión global, ¿sí? Si por ejemplo estamos con ahora en el medio de la sesión americana y tengo un máximo de esta sesión americana y el PAL acelera por encima, puede que lo miro, pero en realidad no le presto mucha atención al máximo y mínimo de las sesiones. No porque no sean buenos niveles, para mí yo particularmente no, es algo que no utilizo, pero se puede utilizar como información. El tema con el Forex es nosotros estamos trabajando con millones de datos, ¿sí? Lo que vemos en los gráficos, lo que vemos en los indicadores, las noticias fundamentales, Trichet, Bernanke, las tasas de interés, la crisis en Irlanda, y empezamos a sumar cosas, y la inflación, y el petróleo, y el oro, y las acciones, y las bolsas que suben, y las bolsas que bajan. O sea, la cantidad de información que tenemos que manejar para salir adelante con una operación es inmensa. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tratar de buscar la información que considere útil de acuerdo al propio análisis, ¿no? Al menos para mí, el máximo y mínimo de una sesión no es tan importante como el máximo y mínimo diario, ¿sí? Para mí, pero puede ser muy útil para otro que opera de otra manera, ¿sí? Entonces, lamentablemente nosotros no podemos manejar el 100% de la información, es muy difícil manejar el 100% de toda la información que existe en el mercado. Entonces, bueno, tenemos que elegir con cuál trabajar, ¿no? Con qué herramientas. Por eso yo siempre acá trato de presentarles distintas herramientas y bueno, cada uno elija la que mejor le va. Pero bueno, es una idea personal. J. Gonza me dice, ¿cómo se maneja el stop loss en un hombro cabeza hombro? Bueno, precisamente creo que es más o menos lo que comentábamos con respecto al gráfico de la libra, ¿no? Vuelvo al gráfico de la UD, perdón. Vuelvo al gráfico de la libra, ¿no? Esta es el hombro cabeza hombros de la libra. Este, que empezamos con el primer ejemplo que trabajamos, ¿no? Mi stop va a estar por encima de la línea del cuello, una cantidad de puntos razonable en relación al gráfico en que estoy trabajando. Si yo estoy viendo un hombro, cabeza, hombro en un gráfico de una hora, ¿sí? Mi stop va a estar no más de 20 o 30 pips por encima de esa línea, ¿sí? Ahora, si yo estoy trabajando con un gráfico de día, yo lamentablemente tengo que buscar un stop un poquito más largo, ¿sí? Porque puede que el precio haga un cabo de vela intentando recuperarse y no logre cerrar por encima de esa línea, por lo que yo diría que lo mínimo sería buscar un 50 o 60 pips por encima de esa línea de cuello, que es lo mínimo indispensable, ¿sí? Para proteger mi trade, no perder demasiado capital, pero poner un stop que sea acorde a lo que estoy operando, ¿sí? Entonces ahí yo pongo mi stop. Si mi stop no es alcanzado, pero de todas maneras yo veo que una vela diaria logra recuperarse o cerrar por encima de la línea de cuello, en ese momento yo personalmente
tomo la decisión de cerrar la operación porque el cuello se quebró en sentido contrario, lo que hace que la condición de entrada al mercado se pierda y por ende pierda validez mi figura. Entonces es un momento para decir, bueno, asumo unas pocas pérdidas ahora, ¿sí? Y no voy a esperar que me estopee el mercado. La condición se perdió, la operación deja de ser válida, ¿ok? Eso es lo que suelo hacer yo. Valeria, la línea de cuello no sería los máximos. No, Ardilla, no. La línea de cuello es precisamente la línea que une los mínimos, los valles mínimos, ¿sí? Los valles mínimos entre los hombros y la cabeza. Esa es lo que llamamos línea de cuello, ¿ok? ¿A qué hora cambia el mercado en 4 horas en diario? Ya que en cada plataforma tengo un lío porque no ves la misma vera. Exactamente, Ardilla, es lo que les estaba diciendo. Por eso es importante que no importa lo que ustedes aprendan o escuchen que dice cualquier expositor de este lado, ¿sí? Ustedes tienen que testear sus estrategias, ¿sí? Porque el mercado cambia cuando cambia, o sea, la vela cambia cuando cambia la hora en la localidad donde está el broker con el que estoy trabajando. Y si yo estoy con un broker sudamericano, no es lo mismo con un broker norteamericano, ni con uno europeo, ni con uno asiático. Entonces, por eso les digo, las estrategias, cualquiera sean, hay que probarlas, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Y es de República Dominicana, ¿cómo se maneja el take profit? Es lo mismo que les comentaba hace un ratito, ¿sí? El take profit del hombro cabeza a hombros, según la teoría, ¿sí? Se equivale, ¿sí? A la distancia que hay entre el cuello y el máximo de la cabeza. En este caso vamos a decir unos 700 puntos, ¿ok? Un promedio de 700 puntos, ¿sí? Entonces, el objetivo de este hombro cabeza a hombros, ¿sí? Que vemos acá, sería desde el momento del quiebre de unos 700 pips a la baja. Por eso yo les digo, bajen el take profit a un 60% de esos 700 pips. Bájenlo a un 160%. Porque no siempre se da que cumple el 100%. En el caso del euro, perdón, que cambie el gráfico, del hombro cabeza a hombros invertidos que estábamos viendo, ¿sí? El objetivo también es de unos 700 pips, un poquito menos, 600, bueno, ¿sí? Y fíjense que el par lo cumplió bastante rapidito, ¿sí? Bastante rapidito alcanzó el objetivo con pullbacks en el medio. Pero el take profit, según la teoría, es la distancia que hay entre el cuello y el máximo de la cabeza, ¿ok? Ese es el take profit básico. Mi consejo es, bájenlo un poquito, ya confórmense con un 60 o 70% de esa cantidad de pips y van a ver que el resultado va a ser mucho más efectivo, ¿ok? Realmente esa es mi idea. Chuyito dice, Valeria, ¿por qué la mayoría de la gente dice que el corazón de los soportes de la mesa es en el periodo de 4 horas? Sí, Chuyito, la verdad es esa. Yo trabajo con eso. Para mí todos los soportes y las resistencias se fijan en 4 horas. Yo me levanto a la mañana, agarro mi grafiquito, sí, vamos a suponer, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Me voy a mi gráfico de 4 horas del euro y digo, ok, ¿dónde están mis soportes y mis resistencias hoy? Entonces empiezo despacito. Y mi primer soporte está aquí, en este mínimo que hizo hace un ratito, ¿sí? En 32.80, que además, si ustedes miran el gráfico, ¿sí? Porque no es los mínimos o máximos de las últimas 5 velas los que hay que mirar, ¿eh? Miremos el gráfico para atrás. Acá frenó, acá frenó, acá frenó, acá frenó, acá frenó. Todos los puntos, lo ideal sería mirar no una, sino por lo menos 3 o 4 pantallas. Fíjense, 32.80, 32.80, ¿sí? Las zonas donde el precio se detenga, ¿sí? La misma zona, ¿sí? Ups, no, esto es los mínimos. Sí, lo ideal es moverse la pantalla para atrás todas las veces que sea necesario, pero por lo menos 3, para fijar eso como un verdadero soporte fuerte, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si tengo una aceleración por debajo de 32.80 o el precio o una apertura de vela por debajo de ese nivel, el precio va a caer y probablemente se va a dirigir hacia los siguientes, hacia el siguiente soporte que es, y lo busco, ¿sí? Primero busco el soporte. 32 y entre la verdad es que yo digo que es entre la zona de 32 y 32.20 en realidad. Tiene una zona de congestión bastante fuerte, tiene muchos máximos y mínimos entre 32 y 32.20, ¿sí? Entonces el soporte no es exactamente 32.04,
es la zona entre 32 y 32,20. Entonces ese va a ser mi objetivo si el par quiebra acá. ¿Sí? Y lo mismo hago con las resistencias. ¿Sí? Busco, bueno, esa línea la puse porque sí, ¿ok? Busco mis resistencias, las dibujo mentalmente, pero quizás para ustedes sea un buen ejercicio dibujarlas así en línea, y a partir de ahí ya puedo operar, ¿sí? Arriba de esto voy bull, abajo de esto voy short. Yo no me caso con una tendencia, yo no digo, hoy esto se va a caer o esto va a subir. Hay que esperar una confirmación técnica de un quiebre o a la baja o al alza a partir del momento en que yo empiezo a hacer mi análisis. Para mí esa es la base de todo el análisis técnico, la base, pero mínima y fundamental. Pero para mí, ¿eh? Para mí. es mi idea. Este, a ver, ya se me está terminando el tiempo y casi no hablamos de los dobles pisos y los dobles techos y de ninguna otra figura. Así que si Vicky está por ahí, ¿te parece, Vicky, que hagamos una sesión la semana que viene continuando esta? Yo no tengo problemas, ¿eh? Si no tengo sesiones en inglés, Vicky, hagamos una la semana que viene para continuar esto y seguimos hablando de las figuras, porque quedan un montón de figuras que hablar. Perfecto, bueno, ahora Vicky busca una hora, una fecha, y les parece bien que continuamos porque realmente quedan 5 o 6 minutos. Voy a contestar las preguntas, pero no quiero empezar un tema y dejarlo por la mitad. ¿Les parece bien? Trabajo con FX Solutions, efectivamente. No me gusta y no debería hacer propaganda, pero bueno, después le comento, lo hablo con, con las chicas de FX Street y hablamos, ¿ok? Tengo ganas de hacer una promo con ellos, ya vamos a hablar. Y Enid dice si hago scalping, la verdad es que no me gusta mucho hacer scalping. Lo cierto es que estaba pensando en armar una conferencia en inglés sobre este tema y quizás después la haga en español, ¿no? El tema, el tema del scalping es buscar poquitos puntos, ¿no? Entrar rápido y salir rápido. Y a veces, por ejemplo, ahora estamos en una época cíclica del mercado, es diciembre, ¿sí? Entonces el mercado le falta tendencia, vemos movimientos amplios, poco volumen. Sí, Jorge, está grabada, ¿eh? Vemos poco volumen en el mercado, de repente se va a 1.35 el euro, de repente a 1.3280. Ustedes lo están viendo, ¿sí? Sin tendencia clara. ¿Sí? Entonces estamos en un momento cíclico del mercado. Entonces, quizás esta no es la mejor época para hacer scalping. Mejor es quizás cuando hay una tendencia clara y definida y yo veo una aceleración y entro rapidito por pocos tips. Pero la verdad es que me parece muy riesgoso. Yo la verdad es que, si bien lo hice en una época, ahora me gusta más entrar por 30, 40, 50 pips, menos no. Sí, a veces sí, bueno, pero en general hago poco y nada. ¿Sí? Ardilla me dice, tengo una demo abierta con FX Latino que creo que es la misma que FX Sol y tengo en 4 horas velas totalmente diferentes. Bueno, pero puede ser, FX Solution tiene brokers, si no me equivoco, en Australia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces las velas son distintas. ¿Sí? Ardilla, entonces eso es lo que yo les digo. Yo les puedo mostrar la mejor estrategia de trading del mundo. ¿Sí? Pero quizás resulten, yo lo he comprobado, realmente, a ver si hacemos una super sesión, una mega sesión, un día de estos, nos quedamos charlando 3 o 4 horas, pero yo lo he comprobado con estrategias de otros operadores muy famosos, muy reconocidos, que dicen, mira esta estrategia, está buenísima, entonces yo voy y la pruebo y me da pérdida, 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 obviamente una prueba en real, ¿no? Pero me dan muchas pérdidas y yo digo, ¿cómo puede ser? Hasta que me di cuenta de este tema, ¿sí? Me di cuenta de este tema de que las estrategias se pueden, que si yo cambiaba y me bajé un MetaTrader de Estados Unidos, ¿sí? que era el que me habían comentado, la persona esta era de Estados Unidos, y la estrategia funcionaba una maravilla. Claro, ahí daba ganancia, ganancia, ganancia cuando tenía señal. Entonces eso es muy importante que testeen las cosas. ¿Sí? Les voy a dar un mail, pero por favor tengan muchísima paciencia, porque yo recibo promedio muchísimos mails por día y no llego a contestar todo, ¿ok? Pero tengan paciencia, ahí están, ¿sí? Y Chuyito, última pregunta, Chuyito, ¿ok? Perdonen los demás, esta va a ser la última porque lamentablemente tenemos que cerrar la sesión, pero vamos a seguir cuando Vicky disponga, ya lo publicará. Chuyito me dice, vale, los soportes de resistencias que son importantes en cuanto a la ciudad porque los grandes bancos de inversiones también se fijan en esos periodos. Dicen que hay que tratar de pensar como ellos y tratar bueno, no sé, ese es un concepto que para mí es demasiado innecesario tener en cuenta. A ver, un banco de inversiones mueve tantos miles de millones de dólares cuando quiere, ¿sí? O lo que, a ver, no sé cómo explicártelo, Chichita. A ver, eh,
su operatoria es totalmente distinta a la nuestra, ¿ok? Totalmente distinta. ¿Sí? Un banco compra euros porque los necesita, quizás, para un cliente, ¿sí? No le importa si el euro está barato o caro, lo compra y se acabó. Sí, el banco trabaja de eso, el banco vive de eso. No busca, obviamente que sí, le viene bien una especulación del precio, ¿ok? Eh, le viene bien que el precio suba y gane, pero si el precio cae no se ve afectado como nos vemos nosotros que podemos perder las cuentas. ¿Okay? Entonces, eso de seguir a los grandes bancos, la verdad es que si tuviéramos acceso a la verdadera información de los grandes bancos, sería buenísimo, pero yo llevo muchos años en esto, tengo muchísimos contactos y dense por seguros que sé muy, muy poquito de los grandes bancos y de lo que hacen, ¿ok? De información verdadera, ¿ok? Eso es lo único que les voy a decir. Y lo que dice Fernando al final es muy importante y lo podemos usar para cerrar la conferencia de hoy. Es verdad, sin lugar a dudas, Fernando, que el éxito acá depende de la confianza que tenga uno mismo en lo que está haciendo, ¿sí? Es la confianza que tenga uno mismo en lo que está haciendo. Entonces, uno puede tener confianza en lo que está haciendo si lo testeó, si no, no. Y es verdad que la psicología juega un muy, muy fuerte papel en todo esto. De todas maneras, chicos, yo les pido mil disculpas, me encantaría quedarme 3 horas más, pero me tengo que ir. Así que, a ver cuándo hacemos la continuación de figuras. ¿Ok, Vicky? Muchísimas gracias a todos, como siempre un gusto para mí, ¿ok? Nos vemos prontito. Chau, chau.